Gracias por continuar con nosotros, 9 de la mañana con 4 minutos, un momento del paso a la mesa de análisis de este miércoles. Para ello recibo con gusto a Christopher Mora. Christopher, muy buenos y frescos días. Frescos días, muy agradables. Buenos días, Jesús, gracias. Mauricio, buenos días, bienvenido como siempre. Buenos días, yo sí me puse suéter, me dio frío. Sí. Así es, hay que cuidarse, mañana dicen que va a amanecer más, pero bueno, ante esta situación, estos bloqueos que han regresado en el tema del campo, no solo en Tamaulipas, sino es un tema a nivel nacional, bueno, pues se ha estado cuestionando las acciones que hay que hacer para salir de esta situación negativa en la que se encuentra el campo a nivel nacional. Pues en Tamaulipas se ha mencionado que antes de que concluya el año, se dará paso hacia una modernización del campo. Se adquirirán tractores, rastras y subsuelos para apoyar a los pequeños productores, además de poner en marcha un plan piloto para instalar paneles solares en pozos de riego con el fin de reducir costos de energía eléctrica. Así lo detalló el subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho, quien adelantó que en el 2026 se destinarán más de 70 millones de pesos a programas de tecnificación, fertilizantes, semillas, diésel y el extensionismo. Dijo que el gobernador Américo Villarreal está interesado en invertir en la modernización del campo. Explicó que esta nueva maquinaria, propiedad del gobierno del estado, permitirá ofrecer los servicios de labranza a bajo costo, es decir, se les van a rentar. Pero dentro de todo este trabajo, este programa, este proyecto que se tiene, Christopher, ¿qué tan viable es este plan de modernización que se anuncia para el campo tamaulipeco frente, bueno, pues a estos retos que ya sabemos, el acceso a créditos, la fragmentación de tierras y pues la escasez de agua que también ha pegado a Tamaulipas? Yo creo que el problema en el campo, no solamente en el de Tamaulipas, sino a nivel nacional, es muy complejo y se ha tenido un rezago de décadas. Yo recuerdo cuando el gobernador Enrique Cárdenas estaba en Tamaulipas, implementó un programa que se llamó Revolución Verde y dio muy buenos resultados. Ahora lo que necesitamos es meterle mucho apoyo al campo, porque vuelvo a repetirlo, está rezagado, pero además que los apoyos se entreguen efectivamente a la gente que realmente lo necesita, porque recordemos cómo hace unos 8 años se revelaron algunas listas en donde funcionarios del Estado, de estatales y federales de aquí, personajes de la política de Tamaulipas, recibían apoyos para la producción de sus ranchos agrícolas o ganaderos. O sea, esa gente no necesita. El que necesita son los pequeños y medianos productores. Entonces, que los programas de apoyo estatales y federales se encaminen realmente a la gente que lo necesita y que no sea un botín político de algunos, ¿no? Lo hemos visto. Me viene a la mente, no sé si recuerdan ustedes cómo en un momento dado, cuando el exgobernador Cabeza de Vaca estaba de senador, le grabaron una llamada en donde él pedía apoyo de un crédito para su papá, que tenía un rancho. Entonces le decía, échame la mano, autorízame el crédito. O sea, estás hablando de que gente millonaria abusaba de los programas que deberían de ser para la gente normal, ¿verdad? La gente que realmente lo necesita y que realmente trabaja el campo. Entonces, este anuncio que hacen de la inversión de más de 70 millones de pesos para el campo de Tamaulipas es bueno, es importante, se necesita rescatar el campo, porque vuelvo a repetirlo, tiene un rezago de décadas. Y pienso que lo que vino a dar al traste en esto del campo, aparte de que no se entregaban bien los apoyos, fue el incremento al diésel. Acuérdense cómo hace décadas el precio del diésel era mucho más barato que el de la gasolina y ahorita está arriba. Hay subsidios, pero no son suficientes. Entonces, enhorabuena por estos anuncios y que se apliquen en donde se deben en donde más se necesitan. ¿Cómo vemos este proyecto de modernización, Mauricio? Yo lo veo como que fue un discurso para salir del paso por todos los problemas que hay ahorita que se enfrentan en el país en ese rubro. Es un sector en el que en los últimos 6 años, 7 años, sufrió muchos recortes, les quitaron muchos apoyos. Van a decir que no, que lo que se quitaron fueron los intermediarios y todo eso. Pero sí habría que darse una vuelta por algunos lugares, por zonas rurales, y nos vamos a dar cuenta que no hay un apoyo al campo. Y vemos las cifras, las estadísticas, los números oficiales, porque no van a salir con que, no, los números oficiales, y ha habido cada año, desde el 2019, recortes al campo.
lo vemos, las protestas siguen y van a decir, no, es que son de los contrarios que quieren. No, las protestas siguen porque hay una situación ahí que les está afectando. El problema no solamente al sector agrario, también al sector pecuario. Vemos el tema de los ganaderos. ¿Qué pasó por qué se está dando ahorita la situación? Porque no se previó el tema del gusano barrenador y hay plagas que están afectando a diversos cultivos. Entonces me parece que es un discurso para salir del paso. No creo que se vaya a dar. Se necesita muchísimas cosas para modernizar el campo. Los propios campesinos están migrando a las grandes ciudades, están abandonando las zonas rurales, están migrando o intentan migrar hacia Estados Unidos porque ya aquí no se puede. Realmente yo lo veo muy complicado que este año empiece un programa de ese tipo. Lo que debe hacer es primero aumentar el presupuesto para el campo e implementar diversos programas y proyectos. Se quitaron los programas, ¿no? Y hay muchísimos. Entonces, reactivar algunos programas para que los productores puedan trabajar y puedan empezar, en algunos casos, empezar de nuevo. Efectivamente, sí es un rezago que se viene desde gobiernos atrás, pero me parece que del 2019 o 2018 a la fecha sí se agudizó o se le dio la estocada, ¿no? al campo, ¿no? De pronto a anteriores gobiernos les daban así los banderillazos y estaba así el toro así como que ya medio totoreco, como dicen allá en el sureste del país, y bueno, le dan la estocada con eliminando programas y lo vemos aquí en Tamaulipas, ¿no? Yo recuerdo que es el año pasado, por ahí de mayo, protestas igual ahí en las yescas y los bloqueos. Y entonces vino el antecesor de la presidenta Sheinbaum, se escondió ahí en un salón del aeropuerto y les prometió, hombre, todo va a ser bien bonito, la transformación llegó al campo. ¿Y qué pasó? No se dio, no le cumplieron a los campesinos. En ese momento era época de campañas, estábamos en pleno proceso electoral, en plena etapa de campañas. Pues bueno, pues les prometieron bajarle la luna y las estrellas a cambio de votos, y al final de cuentas no les cumplieron a los pobres campesinos, y ahí siguen, ¿no? Batallando con esta situación. Entonces, pues bueno, yo creo que aquí lo que se puede rescatar es que hay intenciones. Yo veo muy complicado que se vaya a mejorar las condiciones, que vayan a modernizar como lo plantea el discurso. Pero bueno, si hay una intención de cambiar la política para el campo, pues me parece bien, es justo y bueno, es justo y necesario, como rezan, pero yo creo que literalmente en este caso sí, es justo y sobre todo es muy necesario que lo hagan. Sí, si me permites, Jesús, yo estoy de acuerdo en lo que dice Mauricio. En los últimos 8 o 6 años fue cuando el campo se vino para abajo, cuando le retiran programas que eran beneficiosos, que esta nueva política que implementó el gobierno de Morena, pues en vez de ayudar a los señores del campo, los hundió más, ¿no? Entonces, tienen que modificar los esquemas de apoyo, de financiamiento, para que realmente se pueda dar un rescate. Además, una cosa muy importante que debemos de tomar en cuenta, el problema de los precios de garantía y todo eso no corresponden al gobierno del Estado o al Estado. Sin embargo, los productores hacen sus protestas, lo que no estoy de acuerdo es en los bloqueos, pero lo hacen para llamar la atención. Pero el problema se tiene que resolver en otra instancia. Y entonces, a final de cuentas, el problema, la solución lo tiene el gobierno federal, no el gobierno del Estado. Es muy buena la intención de apoyar y todo, pero es como darle un mejoralito nada más. Se necesitan soluciones de raíz, y esas solamente en la Ciudad de México, la Presidenta de la República. Es lo que les iba a preguntar, o sea, ¿qué acciones están tomando también para el tema de la comercialización? Porque mucho se habla a nivel federal también de la producción, ayudar para producir,
Pero bueno, pues dicen los productores, ahorita, por ejemplo, este tema de adquirir maquinaria para que se les rente, pues ¿con qué te voy a pagar? Estamos hablando de que no hay dinero. Claro. ¿Qué se está haciendo en ese sentido también? Pues es que también había programas para financiar maquinaria a los campesinos y los quitaron. Y ahorita, pues bueno, ya los bancos y algunas empresas, pues ya no les dan crédito porque pues no saben si les van a pagar. Porque de alguna manera antes estaba garantizado, ¿no? ¿Sabes qué? Pues les rentamos o les vendemos un tractor, pues nos va a cosechar, de ahí nos va a pagar. Pero ahora, pues ni eso, porque también, pues bueno, eso no tiene la culpa ningún gobierno, o ninguna autoridad en este momento, pero pues también los temas del clima, o mucha agua, o mucha sequía, o incluso heladas o algo, y eso de alguna manera también merma el tema. Pero antes había programas de apoyo para cuando había una sequía, para contingencias. No me refiero tanto al Fonden, sino había algún programa de apoyo a los campesinos cuando seguro catastrófico, sí, seguro se llamaba, agrícola catastrófico. Sí. Bueno, entonces había ese programa y lo eliminaron, que porque hay corrupción, y estoy de acuerdo, había mucha corrupción y había mucho coyotaje, y a lo mejor pues, les mandaba 100 pesos y les llegaban 40, y aquí lo único que había que hacer para evitar ese tipo de problemas era revisar y supervisar que no hubiera corrupción, que si mandas 100 pesos les llegaran los 100 pesos completitos, no 40 como antes, o 60, no sé, pero no, lo que hemos comentado muchas veces aquí en esta mesa, en el régimen actual, si tienes una uña enterrada te cortan el brazo. Entonces o sea, pues, le sacas la uña y arreglas el problema y te encargas de que no vuelva a suceder, y pones a gente capaz y honesta, que ya veamos que por todos lados y por todos los colores, no vayan a decir que sí, morenas y morenos y azules y tricolores y verdes y anaranjados y del color que me digas, hay corrupción. Y está documentada, no nada más es por tener por tirar. Y bueno, en este caso, pues bueno, se dan está el tema de Segalmex, o sea, es un fraudezote y que tiene que ver ahí con el sector agropecuario, con el sector del campo, y no se ha hecho gran cosa, no se ha avanzado. Entonces, pues al eliminar programas, al eliminar subsidios, pues bueno, ¿cómo le hacen? Y en este caso lo que comentábamos, ahora no confía, no hay una base para decir, bueno, el campesino me va a pagar, le rento o le alquilo o le presto dinero para que compre un tractor. Entonces sí me parece, no sé, como que un discurso para salir del paso, insisto en eso. ¿Tú cómo ves este tema, Christopher? ¿Hay acciones para la comercialización también? Pues tiene también mucho que ver las necesidades, la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, Tamaulipas tiene una muy alta producción en sorgo, somos de los primeros en el país, maíz, 2 o 3 frijol, cebolla, algo así. Pero los sistemas de comercialización a veces no funcionan. Lo que sí, volvemos a lo mismo, la corrupción invade todos los niveles. Y en la comercialización pues hay mucha corrupción y hay mucho coyote. Entonces, como dice Mauricio, se necesita supervisar que se eliminen los actos de corrupción, el coyotaje, el intermedialismo, el acondicionamiento de apoyos, todo ese tipo de cosas que afectan finalmente al sistema, la comercialización del producto, ¿no? Y bueno, tenemos también que, en el caso de Tamaulipas, diversificar los productos, porque no podemos basarnos en 4 o 5 nada más. Tenemos que buscar tecnología, hacer estudios de la tierra para ver qué otras opciones de producción hay, porque de repente vamos a producir mucho, pero si no hay demanda, pues se nos va a quedar el producto, ¿no? O baja también el precio. Entonces, tenemos que modernizar el campo en ese sentido, nuevos productos para que haya una mejor comercialización. Hablaba el día de ayer el exdiputado Edgar Melen, que bueno, pues ha estado también involucrado en el tema del campo, Mauricio, y daba cifras, mencionaba que las importaciones de maíz han crecido en más de un 2.700%. Refleja esto la pérdida de competitividad del sector
frente a productores extranjeros. ¿Qué nos dicen estos números? No, pues son, imagínate, 2.700%. Sí. O sea, estamos hablando, o sea, sí, realmente ahí volvemos, ¿no? A la raíz del tema. El campo les importa poco y uno se puede dar una vuelta por cualquier comunidad rural y tanto les importa el campo que yo sigo viendo letreros, por ejemplo, y muchos que no han quitado de los gobiernos, aquí en el caso de Tamaulipas, del gobierno de Eugenio Hernández. Sí. O sea, que no fue, el siguiente gobierno no fue capaz de cambiarlos. O sea, vaya, yo creo que ni siquiera se dio una vuelta ahí para decir, oigan, ahí hay unos letreros del sexenio anterior, vamos a cambiar y poner los nuestros. Claro. Y después siguió Cabeza de Vaca. Y lo mismo. Y lo mismo. Y luego viene el actual gobierno, en que ya estamos a la mitad, y yo creo que nadie se ha dado una vuelta para decir, oigan, están unos ahí de genio, vamos a cambiarlos, ¿no? O sea, por ponerlos unos actuales. Y del gobierno federal, pues ni se diga, porque hay incluso letreros del sexenio de Calderón, que tanto odian. Para que el actual, el anterior, no sé, después siguió Peña Nieto. No, espérame, yo he visto de Cedillo, de Ernesto Cedillo, todavía imagínate, hay. Entonces, tanto les importa el campo que ni siquiera han sido capaces de ir a cambiar un letrerito, que vale mucho, que importa mucho en el sector. Entonces, pues yo lo veo como bla, 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 bla. Nada más. Bueno, vamos a la siguiente pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Café Dos Estrellas, 100% puro, de la mejor región cafetalera del país, recién tostado y recién molido. Café Dos Estrellas son 70 años, una tradición. Café Dos Estrellas, el más delicioso, no hay otro mejor. ¿Sabías que exceder solo unos kilómetros el límite de velocidad incrementa la probabilidad de sufrir un siniestro fatal? Porque cuando aceleras pones en riesgo tu vida y la de los demás. ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque soy paramédico y me duele ver morir gente o que queden con discapacidades permanentes por algo que pudo ser prevenible. La movilidad segura es un derecho de todos. La velocidad mata, baja la velocidad. Gobierno de México. Tradiciones en grande, combo grande. En la compra de un paquete de galletas Marías Gamesa de 510 gramos, gratis aceite vegetal grande de 800 mililitros. 35% o más en quesos alpinos seleccionados. Shampoo para ropa la japonesa de 5 litros a $82.90. Detergente líquido más color de 4.65 litros a $169.90. Últimos folios para nuestra carrera grande. Vigencia el 30 de octubre o agotar existencias. Su compra con crédito Coppel entró en modo premio. ¿Modo premio? Sí, doble dinero electrónico. Solo en octubre, compra y gana doble dinero electrónico en toda la tienda con Coppel Max. Este mes, aprovecha tu crédito Coppel en modo premio. Nuestro país son muchas voces y muchas realidades. La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad. En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por una justicia real y verdadera. Tu hogar merece lo mejor. En Saler Materiales te ofrecemos calidad, variedad y precios especiales. Tenemos lo que tú necesitas. Visítanos en nuestras sucursales: Modelo, La Interejidal, La Loma y El Mirador. Saler Materiales, construyendo tu felicidad. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Christopher, ¿qué tanto nos dice de la gravedad de estos números que daba el exdiputado de pues tener ya al grado de importar después de haber sido considerado Tamaulipas pues como el granero de México, ¿no? Sí, es un asunto muy delicado y las cifras, como dicen por ahí, no mienten. Y bueno, es una realidad con la que nos estamos topando, pero una realidad que hay que hacerle frente, y no nada más con el discurso y con pequeños mejoralitos como estábamos comentando hace un rato. Sí es lamentable que después de haber sido reconocidos como el granero de México, ahora estemos en una situación muy, muy contraria, muy difícil,
en donde afortunadamente a los que estamos en las ciudades o los que estamos en otra, que no producimos, no nos impacta mucho, pero a las gentes que viven del campo, a eso sí. ¿Por qué? Porque ya su producto ya bajó el nivel de producción, bajó la calidad y ya casi no hay mercado para ellos, ya no pueden ofertar, por eso se ha incrementado la importación de granos. Y qué pena, porque bueno, pues México históricamente es donde nace el maíz, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y se extiende hacia el resto de América. Pues sí, es una situación muy, muy lamentable y a la que hay que ponerle atención, como decía aquel, hoy. Sí. Así es. Y bueno, Mauricio, ahorita que hablábamos de este plan, pues para la entidad, para el Estado, pues vemos, ya lo mencionabas tú, el contexto de los recortes presupuestales, el gasto público, que bueno, pues ahí luego se va el dinero, lo reconfiguran a otras partidas. ¿Cómo asegurar de mantener programas como esta modernización para Tamaulipas a largo plazo, pues sin depender del financiamiento federal? Porque bueno, no estamos hablando de nada, algo económico, ¿no? ¿Cómo asegurarlo? Bueno, antes se aseguraba teniendo legisladores que venían de ese sector y de alguna manera pugnaban a la hora de la discusión del presupuesto para que le quitaran lo menos posible dinero al campo. Pero ahora no vemos diputados, los podemos ver en las fotos con sombrero y con botas, pero no son precisamente del campo y lamentablemente no obedecen a los intereses del sector que representan, sino a los intereses políticos y partidistas, y son sumisos ante eso, no son capaces de debatir, si alguien los ordena, pues, digo, a final de cuentas es parte de la política. A ver, al campo no le quitamos dinero, y no son capaces de decir, oigan, espérenme, o negociar, ¿no? O sea, entonces yo creo que hacen falta legisladores valientes, legisladores que sepan consensar, que sepan negociar, para que no le sigan quitando dinero al sector del campo y con eso poder de alguna manera pues seguir ese proyecto que tienen. Pero sí me extraña que digan, lo vamos a modernizar y vamos a dar cuando para el próximo, el proyecto todavía que está en discusión, pues marca una disminución al sector en el presupuesto para el sector agrícola y para el sector agropecuario del país. Entonces yo lo veo muy, muy complicado, insisto, y la pregunta que nos haces es, ¿qué hace falta? En este caso me parece que tener representantes en las cámaras legislativas que realmente discutan a favor del campo y no a favor de lo que les ordenan que digan, porque pues lo hemos visto, ¿no? Incluso el mismo partido en el poder meten una iniciativa y de repente ellos mismos no la aprueban, y la hemos visto aquí. De repente fulano de tal o fulana de tal mete una iniciativa a favor de tal o cual cosa y cuando la ponen a discusión y la someten a votación, ellos mismos, hasta el mismo que la presentó, vota en contra. Entonces uno dice, oye, por lo menos, no sé, disimúlale tantito. Defiende. Sí, defiende. ¿Saben qué? Pues es mi iniciativa, yo voy a votar en contra. No lo tomen a mal, pero nos vamos a ver peor si yo voto en contra de mi propia iniciativa. Y lo hemos visto, no solo a nivel local, sino a nivel federal. Entonces, si no tenemos desde ahí legisladores que defiendan, no precisamente al campo, sino que defiendan a diferentes sectores, como antes lo había, y criticábamos mucho, pero realmente representaban algo, que si había un actor en la Cámara de Diputados, bueno, es que representaba al gremio artístico y de alguna manera pugnaba por ciertas situaciones y de diferentes sectores, pero ahora realmente no vemos legisladores que pertenezcan 100% al campo, como campesinos, no como la clase patronal del campo, sino como que de alguna manera tenían cierto conocimiento y a veces hasta defendían bien la causa. Pero bueno, ahorita no los tenemos y están más interesados en quedar bien
con su jefe político que con el sector al que se supone representan. ¿Cómo mantener, Christopher, o asegurar este tipo de programas que, bueno, si ya lo dijimos, pues de alguna manera son benéficos ante esta serie de recortes, ajustes de presupuesto, y pues que son programas a largo plazo? Sí, lo primero es que realmente aterricen, ¿verdad? Pero lo que funciona en este y en muchos ámbitos de la vida es la supervisión, para que realmente los apoyos lleguen en tiempo y forma a quienes deben de llegar. Entonces, es una buena iniciativa, una buena propuesta. Hay que aterrizarla, primero, repito, otorgando los créditos, pero que realmente se apliquen en lo que se está pensando, ¿no? No nada más que sea una medida mediática y tapar el sol con un dedo. Entonces, la supervisión y acabar con la corrupción. Eso es básico. Muy bien. Bueno, pues ¿cuál sería tu resumen en 5 palabras, Mauricio? Pobre campo, lo están matando. Bueno, pues muy bien, agradecerle como siempre que hayan estado con nosotros. Christopher Mora, muy buenos días, gracias. Muy buenos días, gracias. Mauricio Zapata, gracias como siempre. No, al contrario, muchas gracias y nos escuchamos el próximo miércoles. Así es, agradecerle a nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas de Lavellano, por dejarnos entrar a sus hogares. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con X.